Hola a todos, muy bienvenidos. Bueno, les damos la bienvenida a esta webinar que realizamos en el marco de nuestro programa en dirección de exportaciones online. Les vamos a pedir por favor que para tener una mejor experiencia mantengan sus micrófonos muteados. Esta actividad durará aproximadamente 45 minutos, una hora, y bueno, y ahora sí los dejo en manos del director académico del programa, el profesor Alejandro Carrera, que será quien presente la actividad, y al orador Pablo Furnari. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por su participación. Mi nombre, como saben, ya es Alejandro Carrera, profesor del IAE de Política de Empresa. Hace algunos años venimos trabajando con Pablo Furnari los temas de exportación. Pablo es una persona experta, especialista, uno de los jugadores que más saben del tema de primeras exportaciones. Y también desde hace unos años, y particularmente desde el año pasado, entendiendo que nuestro país necesita crecer, crear riqueza, generar empleo, ingresar divisas, está claro que las exportaciones son una de esas palancas, es una de las puertas de salida de la crisis que tiene nuestro país. Yo creo que la exportación es una de esas, seguramente, mucho más que Seiza en ese sentido. O sea, nosotros confiamos en que la exportación es uno de los caminos que nos van a permitir apalancar la salida de la situación actual que está Argentina, y por eso estamos en el IAE desde hace unos años trabajando en esto, y muy fuerte desde el año pasado, asociados con Pablo. Pablo es un experto desde hace más de 20 años. Vine trabajando en temas de primera exportación, primero con la Fundación de Gas Natural BAN y después por su cuenta. Y por sus manos han pasado varios miles de empresas que iniciaron su andadura exportadora. Con lo cual, si hay alguien que puede dar algunos consejos en términos de liderar y conducir procesos exportadores, es Pablo, en sus fases iniciales y en sus fases después posteriores. O sea que para mí es un placer tenerlo con nosotros. Él está liderando el programa nuestro de dirección de exportaciones también, y yo creo que en esto nos va a dar un muy buen pantallazo de todo lo que venimos haciendo sobre estos aspectos en el IAE desde el centro PYME, en todo lo que tiene que ver con exportaciones. No te robo más minutos, Pablo, te dejo para que ya los hagas caminar y transitar todo el proceso exportador que tan bien dominás. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Es un placer, la verdad, estar con tanto caudal de empresas que se inscribieron para el webinar. Como bien decía Alejandro, además de compartir el programa en dirección de exportaciones en la dirección académica, hace más de 20 años soy director general y fundador del programa Primera Exportación, que seguramente muchos han sentido nombrar o han participado, porque de hecho armando los indicadores de este primer semestre 2021, desde su historia han pasado más de 72.000 empresas. La verdad es un número, teniendo en cuenta el año en el cual empezamos, que fue en el año 2001, con un país muy complicado, parece recurrente decirlo, pero bueno, es algo que nos sucede como país. Básicamente es un programa en el cual apuntamos a formar y a capacitar empresas para que exporten, para aquellos que no lo hicieron, o digamos, sean sustentables en su proyecto a lo largo del tiempo, para aquellos que hacen exportaciones esporádicas, o aquellos que están exportando frecuentemente puedan profundizar su comercio exterior. La charla de hoy, explicado de esta forma, es condensar lo que vemos en nuestro programa en dirección de exportaciones, de 8 clases, pasarlo a una charla breve de 45 minutos, una hora, en el cual voy a transitar por una serie de temas que son, a lo largo de estos años, los puntos claves que he visto de aquellas empresas que logran ser exitosas. Es decir, hay una fórmula de hacer bien las cosas en materia de exportaciones más allá de la coyuntura. A veces la coyuntura nos detiene en el sentido de decir, bueno, si el proyecto nuestro de empezar a exportar o de seguir exportando o de ampliar mercados es ahora, o debemos esperar un poco. Y bueno, siempre mi respuesta va a ser la misma. Hay que empezar a exportar ahora, no importa lo que pase. No importa lo que pase con nuestro país, no importa lo que pase con el mundo, no importa lo que pase con el tipo de cambio, no importa lo que pase con las restricciones. En realidad, ser exportador es un estado de ser del empresario.
Entonces, siempre digo, todos somos exportadores, salvo que alguien me diga lo contrario. ¿Por qué? Porque si bien no empezamos, para aquellos que no lo han hecho, somos exportadores con 0 operaciones en el exterior, pero somos exportadores. Y ahora les voy a explicar por qué. Paso a compartir pantalla. ¿Me confirman que se vea correctamente, por favor? Se ve Sí, perfectamente. Pablo, se ve bien. Ok. Bueno, a ver, ¿de qué trata un poco liderar y gestionar con éxito nuestro proyecto de exportación? Nosotros tenemos una premisa desde siempre, que cualquier empresa puede exportar sus productos y o servicios a cualquier parte del mundo. Somos convencidos de esto. Cuando nosotros comenzamos en el 2001, recuerdan qué pasaba en aquellos años, teníamos un tipo de cambio 1 a 1, un peso, un dólar, ¿no? Algo mal habremos hecho para estar como estamos hoy desde la cuestión cambiaria, pero estábamos convencidos desde ese día, y desde antes también, obviamente, de que cualquiera, independientemente de lo que haga, tiene un cliente en el exterior. Simplemente tiene que descubrir cómo conseguir ese cliente en el exterior. A veces cuando se piensa en términos de exportaciones, se piensa en operaciones de miles y miles de dólares, en clientes muy lejanos, en gente que uno no conoce y tiene una característica muy distinta a nosotros. A ver, puede pasar eso, pero por regla general no pasa. Entonces, ¿qué hacen bien? ¿Qué hacen bien aquellos que tuvieron éxito? Y siempre decimos, y esto de hecho con Alejandro siempre lo presentamos en nuestros seminarios, en nuestras clases, piensan, deciden y delegan como un buen médico clínico. ¿Y qué quiero decir con esto? Y un poco lo que muestro en esta imagen, ¿no? Uno está en el medio de las decisiones como empresario, como emprendedor. Decidir exportar requiere tener un conocimiento clínico, no requiere ser experto en nada. Simplemente saber mucho de su propia empresa, de sus propias fortalezas, debilidades, y saber que se va a encontrar con todos estos temas, que van a ser como una especie de menor a mayor en muchos casos. Hay que decir cuestiones de marketing, hay que decir cuestiones, o estar atento a cuestiones de contexto, vamos a transitar cuestiones operativas, vamos a tener que tomar decisiones estratégicas, y a su vez cada uno de estos 4 grandes grupos se va dividiendo en cosas más finas que tenemos que ir haciendo en la medida que vamos planificando y transitando, desde armar nuestra oferta de exportación, desde saber qué organismos de control vamos a tener a lo largo de nuestra incursión en el exterior, qué es un consorcio de exportación, si nos sirve o no nos sirve en determinado aspecto, qué cuestiones aduaneras vamos a tener que estar viendo, cómo se define la logística, y qué pasa si soy una empresa de servicios y no tengo logística. Bueno, todas estas cuestiones son las que vamos a tener que ir decidiendo como un médico clínico, a ver a quién derivamos cada uno de estos puntos. Entonces, una de las claves de esto es saber derivar. Es no querer hacer todo uno cuando no sabemos y empezar a trabajar en equipo, cosa que vamos a tratar más adelante. Entonces, para liderar y gestionar tenemos que entender el contexto actual empresario. Entonces, hay una palabra que hace un tiempo se está utilizando, que es catalizador. O sea, esto es una definición de diccionario, dicho de una persona o de una cosa que estimula el desarrollo de un proceso. Y ese catalizador ha sido la pandemia. La pandemia ha generado el inicio de muchísimos procesos, entre los cuales está esto, que estemos hablando de esta forma en este momento, en vez de estar en el campus, en un aula o en un auditorio y pudiendo hablar y conocernos las caras, tener que trabajar de esta forma, al margen que obviamente se ve luz al final del túnel, pero por sobre todo, la pandemia hizo que no pudiésemos, para aquellos que estamos en comercio internacional, viajar. Para aquellos que quieren empezar a exportar, viajar, conocer, ir a ferias, misiones comerciales, rondas de negocios. Todo se ha virtualizado, más allá que se ha adaptado en muchos casos, en otros no tanto. Entonces, de golpe nos tenemos que encontrar cara a cara con clientes que nunca vamos a... Perdón, que nunca vamos a... Nos tenemos que encontrar virtualmente con clientes que nunca vamos a ver cara a cara. Ese es el nuevo desafío de la exportación. Entonces,
empieza a crecer la cuestión del e-commerce, de empezar a trazar estrategias de nuestro producto en base a esto. Y fíjense este pequeño cuadro, de hecho lo mostramos en una de nuestras clases, cómo fue el desarrollo del e-commerce en materia de exportaciones a lo largo de 2010 hasta diciembre del 2019. Un crecimiento promedio del 1%. ¿Qué pasó a partir de la pandemia? Creció un 16%. Es decir, estamos ante un nuevo paradigma en la forma de hacer negocios. Y este paradigma incluye una nueva herramienta, o tal vez potenciar una nueva herramienta en materia de gestionar nuestras operaciones con el exterior, que es el e-commerce. Fíjense, si no, cómo fue. A ver, hay una frase que recurrentemente surge, que el 2020 nos detuvo en el tiempo, paralizó el mundo, de golpe había animales en las rutas, en las calles, Venecia tenía peces en sus canales que nunca tuvo, y parecía que todo estuvo paralizado. Lo estuvo, pero muy poco tiempo. El mundo siguió rodando, ¿no? Entonces, el e-commerce fue una herramienta extraordinaria para muchas pymes que empezaron a desarrollar su estrategia de exportación a través de ello. Entonces, fíjense qué buena esta información, ¿no? En el 2015, el Día de los Solteros en China, la jornada de los 10.000 millones, ventas online por 10.000 millones. En el 2018, dice, las ventas de ayer en el Día de los Solteros de China superan el PIB de Islandia, ¿no? De 10.000 pasamos, si pueden leer la nota, a 27.000 millones en 24 horas. En el 2019, de esos 24.000 pasan a 60.000 millones de dólares, ventas que registra Alibaba. En el 2020, año que supuestamente todo estaba paralizado, creció a 74.000 millones. Siempre refiriéndonos a esto en particular, como para tener un parámetro año tras año, que es el Día de los Solteros en China, ¿no? Que es una muestra de lo que sucede en general con el e-commerce a nivel internacional. 74.000 millones, es decir, entre 2019 a 2020 se creció a 74.000 millones. Y para este año, un grupo como Zara, que tuvo terribles problemas el año pasado, ¿por qué? Porque no tenía venta online, decidió invertir, o sea, el grupo Inditex, 1.000 millones en ventas digitales, en todas sus tiendas a nivel internacional. Es decir, el catalizador que ha sido la pandemia empezó a generar desarrollos de nuevos procesos en las ventas. Y los que tienen éxito han sabido entender esto. ¿Por qué? Takeaway One, o uno, el trabajo más importante de un ejecutivo es la identificación de los cambios que ya han ocurrido. Ser líderes del cambio e identificar el futuro que ya ocurrió. Y esto no se escribió ahora, escribió Drucker hace muchísimos años. Esa es la tarea principal de un CEO, de un gerente general, del dueño de un proyecto. Tratar de ver qué es lo que está pasando, leer entre líneas la actualidad. Ahora sabemos que esa curva que yo les mostraba, con ese crecimiento exponencial que hubo en un año del e-commerce, si todo tiende a ir normalizándose en la medida que va transcurriendo las soluciones a esta pandemia, obviamente la curva va a ir aplanándose de nuevo. Parece que estoy hablando del virus, pero en realidad estoy hablando del e-commerce. Pero indudablemente es algo que se quedó y que se va a quedar instalado como una herramienta más de ventas al exterior. Y en materia de las transformaciones, y como esto, digamos, la charla de hoy habla de liderazgo y cómo llevan adelante sus proyectos con éxito las empresas exportadoras exitosas, le voy a comentar una breve anécdota que tiene un año esto, ¿no? Y quienes me han escuchado en otras charlas lo he comentado esto mucho más profundo, pero bueno, acá lo voy a hacer un poco superficial porque quiero apuntar particularmente a esta persona. Cuando empezó la pandemia, 27 de marzo del año pasado, me pongo en contacto con Nando Parrado, a quien conozco hace muchos años, por conferencias, por trabajo y demás cosas. Y le pregunto, bueno, Nando, ¿cómo vas llevando el tema de las empresas? Porque él es un gran empresario, tiene empresas exportadoras, y era un poco una charla entre viejos conocidos en relación a cómo estaba manejando la decisión en materia empresaria, ¿no?
Entonces me contesta con una frase que, viniendo de quién viene, es toda una definición. Y se les cayó el avión a todos, me dice. Pablo, se les cayó el avión a todos. Yo me quedé impactado, ¿no?, con esa frase, porque no es una frase que tira cualquier persona, sino una persona que ha estado ahí, en esa imagen que ustedes ven. Y fue una persona que ha salvado, junto a otra persona más, al grupo. Es decir, lo ha salvado de que pudiera quedar varado de por vida en la montaña, ha liderado el grupo para encontrar ayuda, y bueno, toda la historia que ustedes conocen, no voy a profundizar demasiado, ¿no? Entonces, tomo de él algunas frases que me decía por aquel momento, que es, en los momentos difíciles y cuando uno está solo es cuando hay que tomar decisiones, ¿no? Otra frase tremenda. Y son los momentos en que hay que descender a lo más profundo del carácter y la personalidad y descubrir esas facetas que no sabías que tenías. Bancar, ser resiliente y no mirar hacia atrás, siempre para adelante y con ganas, ¿no? A ver, y esto me lo estaba diciendo en virtud de la resiliencia empresaria, no de otra forma. Hay que bancar el momento, las cosas están feas, se nos cayó el avión a todos, pero hay que mirar para adelante, no queda otra. Entonces, una de las cuestiones que ha pasado, y esta frase no tiene que ver con esa charla, es de Nando y de otro superviviente de los Andes, dice que el agobio y la desesperanza atentan contra la estrategia. Por eso, ante la crisis, es importante y necesario la alternancia de liderazgo para mantener la estrategia viva. Entonces, algo que ha sucedido con las empresas que han logrado tener algún tipo de problemas el año pasado, como muchas empresas realmente, es que a veces la alternancia del liderazgo, cuando esto está permitido dentro de la empresa, es vital para seguir viviendo. Por lo tanto, hay una cuestión que ha sucedido también, y acá muestro lo que se llama la desviación de supervivencia de Abraham Wall. ¿Qué miramos actualmente, ¿no? Entonces, Abraham Wall era un matemático húngaro en el cual, trabajando para los aliados en la Segunda Guerra Mundial, tuvo que trasladarse de Europa a Estados Unidos porque era un perseguido nazi. Entonces, un grupo de aliados le muestra a Abraham Wall lo que están viendo ustedes en pantalla, que es los lugares donde cada avión que venía de los aliados y que aterrizaba mostraba lugares donde las balas pegaban, ¿no? Entonces lo toman al señor Abraham y le dicen, miren, Abraham, así llegan nuestros aviones cada vez que aterrizan. Entonces queremos ver cuál es, siendo usted matemático, cuál es la mejor fórmula para que no nos impacte tanto las balas, ¿no? Y para que poder reforzar el avión y fundamentalmente no perder autonomía. Entonces Walker le dice, y mire muchachos, ustedes están viendo el lugar equivocado, porque ustedes están viendo los lugares donde pegó la bala pero el avión volvió, y no están viendo los lugares donde pegó la bala y el avión no volvió, y esos lugares son donde ustedes ven todo en blanco. Por lo tanto, a veces, cuando la falla, como dice la frase ahí, se vuelve invisible, la diferencia entre éxito y fracaso se vuelve invisible. Entonces, en esta época, estamos mirando dónde nos pegan las balas, ¿no? Y en realidad lo que deberíamos ver es en qué lugar de nuestra fragilidad empresaria pega una bala y no la contamos más como empresarios. Entonces, a partir de ahora, lo que tenemos que hacer es, takeaway 2, reforzar el avión y la tripulación. Y esta ha sido una estrategia de esas empresas que han logrado tener éxito y sustentar lo que es su exportación a lo largo del 2020, y de hecho han crecido. Les reitero, vengo de un programa que pasan miles de empresas por mes. Entonces uno tiene, por suerte, una buena conversación con los empresarios, no con todos, obviamente. Entonces uno pregunta, a ver, ¿qué hiciste durante este tiempo para sostener el avión? Y te van explicando qué van haciendo. Y todos en menor o mayor medida coinciden en todos los puntos que yo voy a estar mostrando a continuación. A ver, hay una cuestión que es fundamental, que siempre lo que se llama inside out, ¿no? Que el reflejo de lo externo, o sea, lo que ven nuestros clientes, es ni más ni menos que estas tres facetas: el liderazgo, el management y la comunicación dentro de nuestra empresa. Eso lo ve el cliente, o el potencial cliente. Estas tres cosas funcionan al unísono en cualquier empresa exportadora. O sea, no puedo tener liderazgo si no tengo un buen management, no puedo tener un buen management si no tengo un buen liderazgo, y por sobre todo una empresa que empiece a decidir su camino exportador debe ser una empresa que tiene que tener una comunicación integral, interna, de primer nivel. Por darles un ejemplo,
a veces a nosotros nos llaman, decimos, bueno, a ver Pablo, ¿cómo tengo que armar mi precio de exportación? Porque necesito hacer una cotización en el exterior, para el exterior, y no sé cómo se arma un precio de exportación. Entonces, obviamente, uno para entender de costos, algo tan sencillo como armar un precio de exportación, sencillo para lo que estamos, digamos, de este lado, obviamente, a veces para las empresas es un poco más complejo. Para entender cómo se arma un precio de exportación, tengo que entender fundamentalmente algo de la empresa, que es la logística. O sea, yo no puedo dejar de lado entender cómo es la logística de una empresa si quiero armar mi precio de exportación correctamente. Para entender cómo es la logística, obviamente tengo que entender que la logística no es un proceso que se genera solo. Hay logística de exportación, obviamente, o logística de venta, si hay un sector comercial que vendió lo que nosotros estamos queriendo exportar. Por lo tanto, tengo que entender el componente comercial de esa empresa. ¿Ok? Partimos de cómo hago para sacar un precio de exportación, tener que entender cómo es la logística y fundamentalmente cómo es el proceso de ventas de esa empresa para entender por qué tomó la decisión logística adecuada. ¿Por qué? Porque todo repercute en el precio. Obviamente la decisión comercial no se toma solo en una empresa, se toma por decisión, de eso que yo les mostraba al principio, de alguien, generalmente el líder, el uno de la empresa, y especialmente en las empresas pymes. Entonces, debo entender fundamentalmente cómo es la cuestión de management de esa empresa para tomar la decisión de que en ese momento la empresa está en condiciones de exportar. Cuando yo le decía que cuándo es el mejor momento para exportar, y siempre les digo, y siempre le voy a responder, el mejor momento para exportar es ahora, no implica que mañana estemos sacando mercadería de nuestro depósito y mandándola al exterior. Significa que empecemos nuestro proceso de comprensión de qué tengo que hacer internamente para exteriorizar con éxito una operación, el inside out. Es decir, empezar a ver los procesos, a ver cómo haces la cuestión de costos, cómo haces la cuestión logística, por qué te decidiste por esta logística y no por otra logística, por qué comercialmente te decidiste por un país y no por otro país, cómo estás en materia de abastecimiento, cómo estás en materia de comunicación a través de tus redes, que es lo que vamos a ver un poco más adelante, pero por lo tanto, cómo hay un involucramiento total de las personas de tu organización, desde el último operario hasta el gerente general, sabiendo de que su empresa se va a transformar en una empresa exportadora al margen de que todavía no tenga operaciones con el exterior. Y eso tiene que ver con estas tres partes. La comunicación desde la base de la empresa a la parte más alta de la compañía, ser buen gestor de nuestro proyecto y fundamentalmente tener liderazgo. Si sos buen gestor y no tenés liderazgo, tenés pocas posibilidades de sobrevivir. Por lo tanto, takeaway 3. Liderar sin gestionar nos lleva al fracaso. Gestionar sin liderar tenés un éxito limitado. Es decir, el liderazgo es una palabra bastante bastardeada. Han visto seminarios de liderazgo por todos lados. Seguramente hay una publicidad en materia de charlas, de conferencias, de cursos sobre liderazgo. Y es una palabra que es bastante sencilla de entender, pero bastante compleja desde el punto de vista de aplicar. Cuando uno está en un auditorio, supongamos que en vez de tanta gente ahora que me está escuchando, estamos en un auditorio, yo le preguntaría a ustedes, ¿quién es líder? ¿No? Y van a levantar la mano varios, y cuando yo le pregunte por qué son líderes, me van a decir diversas cosas, pero muy probablemente me digan porque son el dueño o el uno de una compañía. Y eso necesariamente no te hace ser el líder de esa empresa, te hace ser el uno de esa empresa, pero no el líder de esa empresa. Te hace ser el que pagás los sueldos, pero no te hace ser el líder. Entonces, la cuestión del liderazgo tiene que ver, y especialmente en empresas exportadoras, cuando tenés seguidores de tu proyecto. Es decir, cuando yo tengo seguidores, cuando mi empresa está concentrada de que nos vamos a transformar en el poco tiempo en una empresa exportadora, todo el mundo está alineado a eso. Por lo tanto, reitero, liderar sin gestionar nos lleva al fracaso, gestionar sin liderar tenemos un éxito limitado, pero cuando unimos estas tres patas, liderar, gestionar y comunicar, tenemos tarde o temprano el éxito asegurado. Pasamos, obviamente, a partir de esa decisión importante, a poner sobre papel lo que vamos a tratar de hacer con nuestra empresa, que es conseguir un cliente en el exterior. A ver, exportar es vender, nada más que el cliente está afuera. ¿Entienden esto? Bajemos un poco a tierra también esa cuestión casi mitológica de que un exportador es alguien que con un esfuerzo extraordinario consiguió a alguien en otro mercado y que pudo cerrar una operación. A ver, exportar es vender. Dentro de la venta tenés
producción, tenés comercialización, tenés logística y tenés cobro. Y bueno, ¿qué diferencia hay entre el mercado interno y el mercado externo? Nada más que el cliente está en otro país. Ni siquiera es cuestión de distancia. Vos podés tener un cliente en Montevideo y vos tener un cliente estando en Buenos Aires, en Jujuy. ¿Qué te queda más lejos? Y bueno, obviamente Jujuy. Porque a veces se toma como que la exportación es una cuestión de distancias y cuestiones que obviamente no están demasiado a nuestro alcance. Hoy no tenemos excusa para comunicarnos con cualquier empresa en cualquier parte del mundo. Simplemente tenemos que entender la idiosincrasia de con quién estamos hablando. Y la planificación es una parte muy importante. Cuando nosotros nos sentamos con empresas que quieren empezar a exportar, a ver, le pedimos lo primero, la planificación. Voy a pedir, hay un micrófono me parece abierto, fíjense por las dudas. Lo primero que hacemos es pedir la planificación. Dice, no, bueno, nuestra idea es hacer, no es nuestra idea es hacer, mostrame la planificación. Y no la tienen. ¿Por qué? Porque tendemos a planificar en nuestra cabeza, como que eso fuese algo cierto. Pero en realidad, a ver, dentro de la planificación tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿el plan define la estrategia o la estrategia define el plan? A ver, ¿qué vas a hacer? ¿No? ¿El plan te va a definir qué estrategia vas a usar? ¿O vas a trazar una estrategia dependiendo del producto que hagas y ahí recién definir el plan? Entonces, en materia de exportaciones, tenés muchas estrategias. Esto también lo vemos a lo largo del curso, no me voy a ahondar en cada una de ellas, pero simplemente para que vean todas las posibilidades que tienen ustedes para poder internacionalizar o para poder profundizar su comercio exterior. Tenés estrategias relativamente sencillas: la exportación propiamente dicha, una compra-venta, la transferencia de tecnología, la inversión directa en el exterior. Después tenés las secundarias, o por ahí no tan directas, como el joint venture, la subcontratación, que es algo que ha crecido muchísimo, muchísimo en estos últimos años, y especialmente el año pasado, especialmente en las empresas de servicios, particularmente en las empresas de servicios, cuando el mundo se entró a dar cuenta de que no es necesario tener gente adentro de tu estructura para que vos hagas un buen trabajo. A ver, la cuestión informática, la cuestión digital, la cuestión la pandemia nos obligó a trabajar de una forma en particular desde la comunicación a través de nuestros ordenadores, hace que la gente se haya dado cuenta que no está tan mal que alguien te trabaje a distancia, y que de golpe vos estás en Buenos Aires y podés subcontratar a alguien que está en Salta o está en Chubut, y no pasa nada, siempre y cuando obviamente haga su trabajo. Entonces, la subcontratación va a ser un capítulo muy importante, yo creo, a futuro, porque las empresas van a poder felizmente darse cuenta de que no es necesario que todo el mundo esté dentro de un edificio, dentro de una oficina, para poder llevar a cabo el trabajo diario y crecer. Después, obviamente, tenemos el franchising, el leasing, el intercambio compensado, y después tenemos estrategias conjuntas, que esto también se está viendo cada vez más, que son las uniones transitorias de empresas para proyectos específicos de exportación, las cooperativas, los consorcios, digamos, exportar en forma grupal, que te permite llegar más lejos de lo que en forma individual lo haces, o a través de algunos otros mecanismos o de terceros, como puede ser una trading, brokers, representantes o agentes. Entonces, tengan en cuenta que cuando elaboran un plan de negocios, que un buen plan vale centavos, es decir, una hoja de ruta no vale nada. Cuando a mí me presentan, decir, mira, queremos hacer esto, o me lo verbalizan porque no lo tienen por escrito, o me lo presentan por escrito, cuando veo que no tiene una cuestión básica, que es cuál es la estrategia y cuál es la implementación, no vale nada. Pero cuando un buen plan ya presenta una estrategia, al margen que se pueda corregir, y una forma de hacerlo, eso te puede valer millones. Por lo tanto, Takeaway 4, un plan de negocios es solo una buena intención si no es acompañada por una estrategia, y es la única forma que tenemos de medir resultados. No se puede gestionar lo que no se puede medir. Entonces, ¿dónde vos medís tu instancia ante tu proyecto exportador en etapa 0 a etapa 1? En lo que vos pusiste en el plan. Vos agarras el plan que hiciste el año pasado, lo contrastás con el plan que hiciste, con el desarrollo de tu plan a lo largo de un año y lo que tenés ahora, y vas a poder comparar instancia A e instancia B y en qué grado te desviaste o acertaste con lo que vos habías planificado. Por lo tanto, todo tiene que ser trazable en el comercio exterior. No se puede gestionar lo que no se puede medir. Recuerden siempre esto. Todo tiene que ser medible.
Después hay una cuestión fundamental, que es en nuestro cliente. Y que hoy todo pasa por un enfoque customer-centric. ¿Qué es customer-centric? Los negocios exitosos están basados en solucionar necesidades muy concretas y colocando al cliente en el centro de todas las decisiones de la empresa. Siempre el cliente está en el centro de todas las decisiones de las empresas. Pero hay una cuestión. Cuando hablamos de comercio internacional y de exportaciones, tenemos que adaptar nuestro producto, tenemos que adaptar nuestras marcas, o tal vez no, o tal vez es lo mismo. Pero sepamos que tenemos que adaptar, si no es el producto, si no es la marca, por ahí tenemos que adaptar procesos. Entonces, puedes adaptar marcas, estas marcas difícilmente puedan, supongamos, estar en el mercado interno argentino, ¿no? Son marcas que no se podrían usar, sin embargo, están estos productos acá con otras marcas, al igual que lo que vemos ahí en productos alimenticios, al margen que el vino lo he visto en un supermercado, yo creía que era un chiste, pero lo he visto en un supermercado acá en Argentina. Estas son fotos que voy sacando a la medida que voy viajando. Estos productos tampoco podrían estar con esa marca original en Argentina, sin embargo han adaptado las marcas para nuestro mercado. Bueno, imagínense pasar por una plataforma, pasar por un puerto y ver esos containers, o lo que ven abajo con el dulce de leche. Ese dulce de leche es argentino, que se exporta a España, pero ese dulce de leche no podría usarse muy estratégicamente, han cambiado la marca, porque no pasa nada con esa marca en España, y en Argentina sí sería complicado, ¿no? Parece gracioso, pero es real, ¿eh? Es mi mano sacando una foto a un producto en una góndola. Y también tenemos que darnos cuenta que a veces nos podemos equivocar cuando queremos adaptar. Lo que ven arriba es Zara queriendo adaptar una ropa de sheriff para chicos y le terminó saliendo mal. ¿Por qué? Porque se parece a lo que se usaba en los campos de concentración. Esto generó demandas internacionales a Zara y tener que salir a pedir disculpas y muchos millones de dólares. O al igual que Barbie, cuando quiso para una campaña de lucha contra el cáncer en Europa, sacar una Barbie pelada, y no es que no estuviera, que estuviera mal, sino que lo ha hecho mal en cuanto a la comunicación, y parecía más una campaña de promoción y comercial que una campaña solidaria. Entonces tenemos que tener cuidado a veces donde nos estamos metiendo. Esto es un Starbucks en China, donde han decidido en alguna ciudad mantener el local tal cual lo que es la población y no hacer un local con las características que ustedes generalmente conocen, y adaptar, obviamente adentro sí, pero por fuera no tocar absolutamente nada. Es decir, también en los servicios requiere que nos adaptemos a nuestro cliente. ¿Por qué? Porque estamos en una era del customer centric, cliente céntrico. Es decir, vale lo que el cliente necesita. Por lo tanto, en el comercio internacional vas a tener un cliente feliz cuando entregues el producto correcto, en la cantidad pedida, en el momento oportuno, en la condición requerida, en el lugar indicado y con la documentación necesaria. Si vos tenés estas 6 patas bien, no vas a tener ningún problema en mantener un cliente feliz. Te falla algo, tenés un cliente infeliz. No importa quién tenga la culpa. Es decir, el producto correcto, que es lo que te comprometiste a entregar, en la cantidad pedida. A ver, ¿se te puede romper algo en el camino? Obviamente, porque la logística a veces con determinados mercados es muy larga, pero también podemos evitar la pérdida de productos. Al cliente no le va a interesar qué pasó, simplemente cuando abran el container del otro lado quiere tener los 100 productos que te pidió, no 98. En el momento oportuno, no le importa al cliente que haya paros, piquetes o lo que fuese, lo necesita en el momento en el cual te está diciendo que quiere ese producto, en la condición requerida. Al cliente no le interesa si de golpe te llovió en el depósito y una etiqueta se corrió, en el lugar indicado donde dijiste que ibas a entregarlo y con la documentación necesaria. O sea, vos hiciste todo el proceso de marketing bien, pero ¿qué pasó? Y bueno, seleccionaste mal el despachante o el transportista y falta un documento. Entonces, con ese documento no puede retirar su mercadería en destino. Entonces, con estas 6 cosas vos mantenés un cliente feliz. No pierdas nunca el enfoque. De que voy 5, el cliente siempre tiene razón así no la tenga. Más en el comercio internacional. No pierdan de vista eso. Invertir en un equipo COMEX ganador, interno o externo, y yo les diría que este es el punto central de todo éxito. ¿Qué equipo tenés para enfrentar el desafío de la exportación?
Entonces, hay una tendencia que casi les diría que ha tenido un crecimiento, al igual que esa curva que les mostraba del e-commerce, en materia de tercerizar el comercio exterior. ¿Por qué? Porque, bueno, para aquellos que están escuchando esta charla, son de Argentina, saben que tenemos una ley laboral complicada, no se puede despedir a alguien si no hay que pagar doble indemnización. Por lo tanto, cuando vos querés tomar a alguien dentro de tu estructura, y lo tenés que pensar muchas veces, porque si contratás a alguien y de golpe supera el momento de prueba, va bien, y de golpe te diste cuenta que no era, y bueno, vas a tener alguna que otra complicación para poderlo despedir. Por lo tanto, la tercerización del Departamento de Comercio Exterior creció tan exponencialmente como la curva que yo les mostraba de e-commerce. Pero para aquellos que no contratan a alguien externo y que buscan una solución interna en su propia estructura, les muestro lo que es la curva de rendimiento del nuevo equipo interno. Es decir, vos tenés una estructura que hasta el momento no tenías a nadie que llevara adelante las exportaciones. Tenías por ahí algún vendedor o algún gerente de ventas que por ahí recibió algún pedido al exterior y que por ahí lo envió y le salió bien. Entonces, esto es algo que les digo, no es cuestión simplemente de la pandemia que lo veo, sino que lo veo hace muchos años. A veces querer transformar a tu mejor vendedor interno en quien te venda externamente es uno de los grandes errores que se cometen. ¿Por qué? Porque acá empieza a pasar una cuestión fundamental. Vos tratás de agarrar al tipo que mejor se desenvuelve en el mercado interno para ponerlo como vendedor de tus operaciones en el exterior. Entonces, te reunís con él o con ella y le decís, mirá, de ahora en más quiero que también te encargues de los clientes afuera. Ok, bárbaro. Entonces, en esa nueva función que va a tener esa persona, además tiene que, lo que viene haciendo todos los días, muy buen vendedor en el mercado interno. O por ahí no pongamos la palabra vendedor, es una muy buena persona, muy buen administrativo en el mercado interno, al cual le diste la responsabilidad de la investigación o de un proyecto con el exterior. Entonces esa persona contenta, ¿por qué? Porque el jefe le dio un nuevo desafío, aparte el jefe le dice, mira, confío en vos, porque los demás por ahí no tanto, porque vos la verdad venís trabajando bien con nosotros, hace muchos años que estás dentro de esta estructura. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona se va contenta, ¿por qué? Porque el jefe le dijo que si esto sale bien, seguramente, potencialmente, iba a tener alguna compensación, ¿no? Entonces, te empezás a encargar o le empezaste a delegar a alguien el desarrollo de esa nueva unidad de negocios dentro de tu pyme llamada proyectos internacionales, a alguien dentro de tu estructura que ya estaba bastante saturado con el trabajo interno y lo venía llevando muy bien, pero le diste algo más. Entonces, de golpe sale bien ese trabajo, ¿no? Empezó a ver algún que otro cliente en el exterior, por ahí se subió un avión, fue, habló, bárbaro. Pero mientras sigue haciendo el trabajo que venía haciendo hasta ese momento. Entonces llega un punto en el cual esa eficiencia óptima, de eso que muestro en la curva arriba, que vos tenías con tu empleado, te diste cuenta que va bajando. ¿Y por qué? Y porque no hace tan bien lo de afuera ni hace tan bien lo de adentro. Entonces, al que es bueno, moraleja, lo tenés que incentivar. Si le vas a dar el desafío de que te acompañe en el proceso de exportación, sacale la mochila un poco del trabajo interno. ¿Por qué? Porque no se puede dedicar a ambas cosas. Muy poca gente termina rindiendo al mismo tiempo en el mercado interno que en el mercado exterior. Porque el mercado exterior es un mercado de procesos con resultados a largo plazo muchas veces. Pero el proceso de la conquista del cliente en el exterior lleva tiempo y desgaste. Entonces, ¿qué te puede pasar? Que termines de estresar al bueno. Yo de hecho escribí una nota una vez que decía estresando al buen empleado, o algo así llamada. La nota la pueden encontrar por internet. Estresando al buen empleado. En el cual lo que hablo es, a veces castigamos al bueno con más trabajo porque es bueno, porque nos sentimos tranquilos de que el bueno nos va a dar resultados. Le llenamos la mochila de más laburo porque es bueno. Mientras tenemos un equipo que hace bastante la plancha o por ahí no es tan bueno. Y el bueno se te va a cansar en algún momento y se te va a ir. Y ahí vas a tener dos serios problemas. Uno, tenerlo que reemplazar, más allá que todos somos reemplazables en cualquier estructura, cada vez cuesta más reemplazar un bueno. Entonces, cuando lo reemplaces, tenés que fijarte dos cosas, que al final vos no querías contratar a alguien de afuera y lo tenés que reemplazar con alguien de afuera. Entonces volviste a eso que no querías hacer, traer a alguien de afuera. Pero si no querés traer a alguien de afuera, lo tenés que reemplazar con alguien de adentro, que no era tan bueno.
Si traes a alguien de afuera, seguramente esa persona va a ganar más plata que el que estaba adentro. ¿Por qué? Porque estamos en un mercado inflacionario y que obviamente los precios y los valores van cambiando. Y alguien sin experiencia termina ganando más dinero que aquel que hace 15 años que está dentro de la estructura. Entonces, por otro lado, si decidís no contratar, vas a tener que agarrar un, entre comillas, mediocre dentro de tu organización. Por lo tanto, estudia a quién vas a delegar la cuestión del desarrollo de nuevos negocios internacionales e incentivalo y sacarle la mochila a lo que estaba haciendo en el mercado interno. ¿Por qué? Porque por algo existen los departamentos de comercio exterior y por algo existen los departamentos de venta o de marketing interno o comerciales. Son cosas totalmente distintas. No es lo mismo vender a un cliente estando en Buenos Aires y venderle a otra provincia o mismo dentro de la provincia de Buenos Aires, o donde sea que estén, que empezar a negociar con alguien en el exterior. Son procesos distintos, pero en el fondo son ventas. Entonces, vas y contratás al de afuera. Entonces, el de afuera empieza a tener que entender cómo es el lenguaje interno de la empresa. Es decir, a veces me preguntan si es necesario hablar inglés para negociar con el exterior. Miren, digo, sí, es necesario, obviamente, pero fundamentalmente lo que tenés que hacer es hablar el lenguaje del pato. Y todos miran, ¿no? ¿Qué es el lenguaje del pato? Lo que ven acá, el lenguaje de la negociación. Es decir, es el lenguaje de entendimiento de los negocios. Vos no podés poner a cualquiera a vender tu producto o dar tu servicio, si es que vas a contratar a alguien por fuera. Tiene que ser alguien con probada solvencia técnica. Y entonces está sucediendo que muchas veces se contrata a alguien que te ofrece un servicio de tercerizar tu empresa porque sabe que vos querés empezar a exportar, pero no tiene idea de tu producto. Entonces, obviamente, lo que tenés que buscar, y obviamente con esto podemos hablar una hora y no hay tiempo, pero lo que tenés que buscar fundamentalmente es que hable el lenguaje de tu negocio. No solamente que tenga conocimientos de mercados externos, que haya viajado, que sepa los procesos de exportación, sino que entienda tu producto. ¿Por qué? Porque él va a ser la persona que va a estar representándote en el exterior cuando entra a negociar con alguien que esté interesado en tu producto. Por lo tanto, Takeaway 6, no estresemos al bueno. Y presten atención a esto. Cuesta más barato llevar a un buen empleado a ser excelente que a un mediocre a hacerlo menos mediocre. Contemplemos la posibilidad de equipos mixtos. Es decir, con gente adentro, si vos vas a tener al bueno de tu equipo, lo vas a poner con el proyecto de exportación, contempla una ayuda externa. Alguien que le dé soporte hasta que eso empiece a funcionar. ¿Por qué? Porque lo que yo les decía en relación a esas credenciales que mostramos, tiene que ver también en cómo nos ven. Pero acá desde otra cuestión, que tiene que ver con la imagen marca país. Es decir, ¿qué es la imagen marca país? La imagen marca país es aquel preconcepto que alguien de otro país se arma sobre nosotros con solo el hecho de decir qué hacemos y de dónde venimos. Entonces, obviamente, dadas las circunstancias y lo que viene pasando con nuestro país, muchos creen que nuestra imagen en el exterior se deteriora en forma muy rápida. Y obviamente algo de eso está pasando, pero no tan así desde la cuestión del privado con el privado. Es decir, si ustedes están negociando con alguien que nos conoce muy bien, supongamos, con una empresa española, ¿nos conocen bien los españoles? Sí, nos conocen bien. Ahora, no tienen la menor idea de lo que pasa acá adentro. Entonces, sepan que ustedes, dependiendo de lo que hacen, van a tener una imagen positiva, van a tener una imagen negativa, en la inmensa mayoría de los casos, una imagen neutra. Es decir, si yo soy una empresa que, productor de carne, productor de vinos, inoculantes para el agro, supongamos que tenemos una imagen marca muy positiva, GNC en otra época, generadores de equipo de GNC, limones tucumanos, y así le puedo mostrar montones de otros productos, vamos a tener una imagen positiva muy alta. ¿Por qué? Porque se asocia inmediatamente con algo bueno. Después no importa si eso termina siendo no tan bueno de la calidad del producto, pero el producto asociado a Argentina es bueno. Ahora, si de golpe decimos, somos fabricantes de tequila de Argentina, entonces ahí sí que no hay una imagen que se asocie positivamente. ¿Por qué? Porque hay otro país como México. Hacemos habanos en Argentina, y van a decir, ¿pero habanos en Argentina? Y entonces, lo que ustedes tienen que hacer es saber estudiar, cuando empiecen a negociar, cómo te ven.
Pero no por una cuestión de ego, de decir, ay, nos ven de una forma, no, por una cuestión estratégica. Porque la imagen va a ser parte del plan, eso que yo les mostraba al principio, donde lo vas a volcar en tu estrategia. Y parte de esa estrategia tiene que ver con la comunicación. Si vos tenés un producto o un servicio que no tiene ninguna imagen ni positiva ni negativa, vas a tener que trabajar de una forma. Si tiene una imagen positiva, vas a tener que trabajar de una forma. Y si tiene una imagen negativa, vas a tener que trabajar de otra forma. ¿Por qué? Porque que haya una imagen negativa no significa que después vos no puedas hacer negocio. Simplemente que tenés que trabajar en la comunicación en forma mucho más asertiva. Por lo tanto, Takeaway 7, la imagen de marca país es la tarjeta invisible que en menos de 10 segundos nos posiciona en la mente de un comprador con tan solo decir qué hacemos y de dónde venimos. Tarjeta invisible. Conversación que van a tener con cualquier comprador en el exterior diciendo, soy de Argentina, ah, ok, y hago esto, ah, ok, bueno, todo eso se forma en menos, está probado que se forma en menos de 10 segundos. Proveedores, es decir, nos metimos en el proceso de exportación y tenemos una cadena de valor y una mejora continua. Es decir, vamos a necesitar de insumos, materias primas, de gente que nos provea de eso que nosotros fabricamos o producimos en el mercado interno para exportarlo. Por lo tanto, es de suma importancia la comunicación con su cadena de valor. Es decir, si vos haces todo un proceso de marketing internacional sin contemplar cómo vas a hacer con tus proveedores en materia de aprovisionamiento de tus productos, de tu stock, de tus materias primas y demás cosas, no estás haciendo las cosas bien. Porque por lo que fuere, ese proveedor tiene contemplado otros clientes más importantes que vos, probablemente ante un faltante, ante un quiebre de stock o lo que fuese, va a priorizar a esa gente. Y vos con toda la cuestión de inversión que estás haciendo en materia de búsqueda de clientes en el exterior, te vas a encontrar con que alguien no está haciendo las cosas bien y que te va a complicar tu negocio en general. ¿Se acuerdan cuando yo mostraba cómo mantener un cliente feliz? Bueno, parte de esa felicidad tiene que ver con tener esta cuestión de la cadena de valor y la mejora continua de los procesos en forma óptima. Takeaway 8. Nuestro proveedor exporta a través nuestro, por lo tanto, comprometámoslo. Es decir, vamos a empezar el proceso de exportación y de la misma forma que empiezan a volcar sobre el lápiz con el lápiz y papel el plan de exportación, se tienen que reunir con los proveedores. Es de suma importancia que los proveedores entiendan que en la medida que a vos te va bien, a ellos les va a ir mejor. Entonces, también tenemos otro tipo de proveedores. O sea, una cosa de los proveedores de materias primas, insumos y demás cosas, que tienen que ver con el producto o el servicio que quiero dar, y otra cosa tiene que ver con esos proveedores que necesito para la concreción exitosa de mi negocio de exportación al margen del stock. Es decir, elijamos a conciencia proveedores de servicios como despachantes de aduana, compañías de transportes, compañías de seguros, bancos, etc. ¿Ok? Estos son proveedores que ustedes pueden seleccionar, que pueden elegir, que no pasa nada con elegir un despachante y después cambiarlo, que no pasa nada con elegir una compañía de transporte y después cambiarla, que no pasa nada con elegir un banco y cambiarlo. Ellos están para dar servicios a ustedes, que son las empresas que van a estar siendo internacionales a partir de un momento. Social media marketing y redes sociales, aquello que existe y no se percibe en los canales digitales, no existe. Entonces, ¿se acuerdan lo que yo mostraba al principio? Cerramos negocios con gente que nunca vamos a ver cara a cara. A ver, yo tengo clientes incluso en Argentina, que no los conozco cara a cara. Y de hecho pasan meses y no los conozco cara a cara, hasta que por ahí, bueno, cerramos un viaje y nos vemos. Entonces, la empresa Puertas Adentro es suponiendo somos una pyme y nos vemos de esta forma, ¿no? El uno, el mandos medios y la línea, la base de la pirámide de nuestros operarios, empleados y demás. ¿Qué es lo que la gente que no nos conoce ve? Ve esto. Cualquiera que quiera investigarnos en relación, a ver qué es esta empresa que nos quiere vender, va a ver esto. Entonces va a ver tus sites, va a ver tus redes, va a ver cómo te comunicás, va a ver qué ponés, va a ver qué reputación tenés. Una cosa es estar en las redes sociales, amigos, y otra cosa es ser social en las redes sociales, que son dos cosas distintas. Ustedes pueden decir, bueno, yo tengo un Instagram, un Pinterest, una fanpage, bárbaro. Cuando vos entras y ves que eso la última vez que se actualizó fue hace 3 meses atrás, no sos social en las redes sociales. Es dinámico esto.
Y así tengas estructura chiquitita, vos podés igualar a una empresa más grande de esta forma, con una buena estrategia de comunicación digital. Entonces, cuando esto sucede, porque muchas veces ustedes tienen competidores que son más grandes que ustedes, no estén tan seguros de quién gana cuando hablamos en materia de comunicación. ¿Por qué? Y porque las reglas del juego, ¿quién las pone? Supongamos esta lucha que vemos de ahí. ¿Quién gana esta lucha? Y bueno, si nos vemos por una cuestión de tamaño, gana el más grande. Ahora, si vemos por cuestiones de agilidad, gana el más chico. Entonces, cuando te pongas a competir en un mercado determinado con gente más grande que vos, obviamente tenés estructuras o estrategias, como un consorcio de exportación, unirte con pares tuyos para poder hacer justamente conseguir ese cliente más grande. Pero ten en cuenta que la estrategia de comunicación va a ser sumamente importante como la hagas. Vos podés tener, supongamos, ser un exportador de vino, ¿no? Entonces el nuevo equipo que hay que armar, aparte de ese equipo que tenés que armar en el mercado interno, tenés que armar un equipo de comunicación. Nos está pasando quienes estamos en comercio internacional, que hemos heredado un trabajo nuevo, que tenemos un nuevo trabajo en el cual resolver u opinar. Y está pasando desde el año pasado. Que dentro de todos los procesos que nosotros como gente de comercio exterior revisamos, las empresas nos pasan este tema. Revisar cómo es mi estrategia de comunicación internacional. A ver si está bien. ¿Por qué? Porque obviamente es parte de la estrategia general. Entonces, vos sos una empresa que, acá puse el ejemplo de vinos, una web donde ponés exportamosvino.com, lo que sea. Con un Twitter, con el hashtag nuestra primera exportación, vinos, con una fanpage donde nos encanta producir vinos, un Instagram, aquí nace nuestro vino de exportación, y las fotos, y las recetas en Pinterest que puedes hacer mientras acompañas con el vino que vos querés estar vendiendo, un canal de YouTube donde mostrás tus vendimias y demás bodegas y demás cosas, donde en LinkedIn te encuentran como directivo de esa empresa, y está actualizado, donde no están los datos de tus directivos del trabajo anterior, sino está todo actualizado. La historia de la empresa y del vino mendocino, supongamos que podemos hacerlo y ponerlo en Wikipedia, un streaming, mostrando con fecha y hora cómo son tus bodegas, cómo son tus vendimias, donde el CEO está explicando los procesos. Podés coordinar en un Zoom una charla con los interesados en forma privada. Y también, ¿sabes qué? Trabajamos con e-commerce. Entonces, esto te muestra una cuestión integradora. Por lo tanto, Takeaway 9, maximizar el uso de las integraciones. Las redes sociales, el canal de e-commerce, las plataformas digitales y toda acción de marketing digital por sí solos no son suficientes para transformar a una empresa en exportadora. Todo esto expone la naturaleza de la empresa y sobre todo sus fortalezas y debilidades. Es decir, antes cuando uno quería conseguir una reunión con alguien del exterior, llevabas folletos, catálogos y demás cosas, ¿para qué? Para que te dieran una reunión y vos te pudieses ofrecer como empresa, ¿no? Como empresa proveedora desde Argentina. Antes sucedía eso. Hoy yo quiero concertar una entrevista con empresas que quieren viajar. De hecho, estoy viajando ahora en septiembre, si doña pandemia e Iberia me lo permiten, a España, y donde las empresas con las cuales viajo, algunas de ellas quieren reuniones, y la gente en España dice, a ver, momento, ¿cómo está esta gente? Lo que obviamente no me dicen eso. Revisan todas estas integraciones para ver y recién decir, ok, los atendemos. Ya no piden los folletos y catálogos tradicionales o las muestras. Eso pasará después. Ahora ven esto. Y por último, empatía y perseverancia. A ver, lo que tiene el comercio internacional es que hay que ser perseverante. ¿Podés lograr resultados one shot? Sí, lo podés lograr, obviamente, pero no es la regla. Y fundamentalmente una cuestión empática, es decir, cuando yo me comunico con alguien del exterior, le envío un correo, me conecto por LinkedIn, me conecto por donde fuese. Obviamente tengo que empatizar. ¿Por qué? Y porque la persona del otro lado del mundo tiene usos horarios distintos, tiene idiosincrasias distintas, tiene religiones distintas, tiene cultura distinta. Por lo tanto, si yo no comprendo eso cuando le estoy escribiendo un mail, muy probablemente no tenga ningún resultado.
Y la perseverancia es ese trabajo duro que hacemos después de cansarnos de hacer el trabajo duro que ya hicimos. Entonces, lo que hay que prestar atención es si estamos haciendo las cosas bien. Porque si nosotros hacemos las cosas bien en base a todas estas cuestiones que estuve mostrando en los puntos anteriores, muy probablemente, pero a ver, más que muy probablemente, les aseguro que van a tener resultados. Cuando no tienen resultados es porque algo no están haciendo bien dentro de todo este proceso. Es decir, hay que ser perseverante porque no hay barrera en el comercio internacional que resista la perseverancia. Acá no es una cuestión si el tipo de cambio es competitivo o no es competitivo. Recuerden que yo empecé con este programa en el 1 a 1. A ver, en aquellos momentos, para los que son de edad media, saben, de una edad media me refiero entre 40 y 50 años, recuerdan lo complejo que decían que eran exportar por un tipo de cambio que era un peso, un dólar. Sin embargo, había empresas que lo estaban haciendo. Siempre le echamos la culpa al tipo de cambio, no, vamos a empezar a exportar cuando el tipo de cambio se acomode un poco. ¿Qué hacemos? Exportamos, pero nos liquidan por el tipo de cambio oficial Banco Nación. Bueno, siempre hay alguna buena excusa, ¿no? Para decir no empecemos. Con la cuestión que ha sucedido con la carne, que suspende la exportación de la carne. No, el gobierno suspende la exportación. No, suspendió la exportación de carne un mes. A ver, te dedicas a hacer vasos de vidrio, no vas a tener prohibición de exportación de vasos de vidrio por el momento, ¿no? Porque acá cualquier cosa puede pasar. Pero eso no te tiene que desalentar en empezar el proceso, porque son procesos largos y en el cual lo que triunfa siempre es la perseverancia. Y no importa que hagas un negocio chiquito, lo importante es que hagas un negocio. ¿Por qué? Porque eso es la punta del iceberg. Y se los digo como con muchos años en esto, he cumplido 50 años hace poquito tiempo, y creo que la inmensa mayoría, lo había pensado, ¿desde cuándo estoy en comercio exterior? De los 17 años. Hace 33 años que estoy en comercio exterior. Y esta historia la he visto repetidamente. Y siempre quienes salen mejor parados son aquellos que perseveran, que no importa lo que pase en el contexto, van al frente y tratan de conseguir esa empresa que está dispuesta a comprar lo que ustedes están dispuestos a vender. Recuerdan lo que yo les decía al principio. Cualquier empresa puede vender cualquier cosa a cualquier parte del mundo, simplemente tiene que averiguar cómo. Y en el cómo está todo esto que yo les he mostrado. Por lo tanto, te que voy 10. Para exportar no hay que generar una carrera larga. Por el contrario, tenemos que ganar carreras cortas una tras otra, no solo teniendo en cuenta el resultado, sino fundamentalmente el enfoque en los procesos. Cuando vos no tenés resultados, pero estás haciendo las cosas bien, seguramente vas a tener resultados. Cuando vos no tenés resultados y estás haciendo las cosas en alguna parte del proceso no tan bien, y seguramente no vas a tener resultados. Cuando a vos te salió algo bien, y puede significar que o sigas exportando o que de golpe se te paralicen las exportaciones. ¿Por qué? Porque también tenés que adaptarte y cambiar. Por lo tanto, no nos enfoquemos tanto en el resultado, sino fundamentalmente enfoquémonos en los procesos. Así que bueno, señores, muchísimas gracias. Ahí tienen mi mail. Tienen también el mail del programa en dirección de exportaciones, por cualquier consulta que quieran hacer. Ahora un poquito empezamos el 3 de agosto una nueva edición. Así que quedamos atentos a las preguntas que puedan ir haciendo, si es que hay alguna consulta. Tranquilamente pueden ir preguntándome. No sé si Alejandro viste alguna pregunta en el chat. Pero por el momento no hay ninguna pregunta en el chat, Pablo, pero bueno, veamos si alguno tiene alguna de esas preguntas, alguna consulta. Juan José Espinosa tiene una consulta, si la quiere comentar. Después nos pregunten directamente, no hay problema. Sí, Juan José, que preguntas, no hay problema. Creo que acá te preguntan si recomendás arrancar con Exporta Simple. Exporta Simple es una herramienta que te limita, obviamente, un envío a determinada cantidad de producto. Es decir, el Exporta Simple te sirve en la medida que vos estés dentro el envío esté dentro de los condicionantes de ese régimen. Sí, a ver, podés exportar a través de Exporta Simple. Exporta simple no es sinónimo de exporta barato, sépanlo, ¿no? Porque a veces se entiende exporta simple, exporta barato, y tiene sus costos. Obviamente lo que te simplifica es el proceso a través de couriers. Pero sí es muy recomendable, si tenés operaciones que estén dentro
de los parámetros de lo que el régimen de exporta simple te permite. Después también nos preguntan cuándo es el próximo programa de dirección de exportaciones, que es en el mes de agosto. Empieza... El 3 de agosto estamos cerrando las inscripciones, estamos ahí nomás. Así que en ese mail pymes@iae que les dejé, pueden hacernos las consultas que crean pertinentes. Carolina Garces tiene la mano levantada. Carolina. Bueno, dale la palabra. Hola, buenos días. Mira, básicamente quería consultar, si uno decide, digamos, implementar una estrategia de exportación, pero realmente la administración para, digamos, en cuanto a uno facturar en dólares, recibir la liquidación, o sea, económicamente hablando, porque creo como que desde la administración no sé si es tan conveniente en este momento, pero sí una estrategia, digamos, de expansión y de crecimiento para poder exportar el servicio. ¿Vos recomendás, Pablo, digamos, tener alguna administración en el lugar donde hagas, digamos, donde vos exportés, o sea, donde vos abras mercado, o siempre desde centralizar? Mirá, hay una tendencia de que muchas empresas, por cuestiones estratégicas comerciales, están abriendo filiales en el exterior. Pasa con Uruguay, pasa con Chile, con Uruguay, Paraguay, Chile, y manejan la administración desde esas empresas. Obviamente hay que ser muy prolijo con eso. Si es una tendencia, tenés que abrir una empresa en el exterior, pero es una cuestión de decisión. Sí lo veo como una tendencia desde el año pasado a manejarte con operaciones, con la parte administrativa de las operaciones desde el exterior, aquellos que obviamente pueden hacerlo, o sea, abrir una empresa en otro país. No sé, sé que no es complicado abrir una empresa en Uruguay o en Paraguay o en Chile, depende también del perfil de tu empresa, pero se está estilando a hacer. No sé si va por ahí tu pregunta, Carolina. Sí, perfecto. Es más que nada para ver si más allá de la exportación de la estrategia puede ir acompañado de si era quizás recomendable o era una tendencia la apertura de la administración de filiales o sucursales en otros países para evitar, bueno, más que nada una estrategia administrativa. Lo comprendo. Pablo, acá hay Sí. una pregunta de alguien que te dice, sin ser productor, ¿puedo exportar? Es obvio, pero te la dejo a vos. A ver, es existe un régimen de exportación por cuenta y orden de terceros. Si no sé si te referís a eso. ¿Quién es el nombre de? O sea, vos podés comprar. Acá hay, de hecho, llevo un caso varios casos en realidad de empresas que no fabrican, sino que compran en el mercado interno y que exportan los productos bajo un determinado nombre de esa empresa compradora en el mercado interno en el exterior. Ahí lo que tenés que ver, repetime el nombre de quien pregunta, o lo quiere preguntar directamente. Agustín. Lo que tenés que ver, Agustín, en ese caso, es cómo ponerte de acuerdo con tu proveedor. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que a veces se resuelven cuando vos no sos productor, compras en el mercado interno y el productor puede entregar el destino, obviamente tiene que haber una confianza a pleno con ese productor, o directamente comprar en el mercado interno y vos revender el producto, donde vos vas a tener que estar contemplando el tema de los impuestos, porque vos estás comprando en el mercado interno y estás pagando los impuestos en el mercado interno, y después estás revendiendo, por decirlo de alguna forma, ese producto, y donde tenés que hacer una matriz de costos con todas las alternativas de exportación por cuenta de terceros, la exportación directa tuya a través de la compra en el mercado interno, o que el mismo productor al cual vos le estás comprando en el mercado interno pueda entregarte en destino, y así otras alternativas más. Pero cada caso requiere un estudio, o sea, no hay una fórmula, cada caso requiere un estudio particular. Bueno, y la disponibilidad de importar o exportar desde Puerto de la Patagonia, ¿tenés algo para decir? Pregunta Juan José Espinosa. A ver, Juan José, de los puertos de Patagonia, obviamente, dependiendo de lo que tenés, a ver, hay que definir en qué parte de la Patagonia estás, porque, a ver, la Patagonia es muy amplia, conozco bien muchos sectores de ahí, de hecho, a ver, hay empresas que son espectaculares, cuyo costo logístico es altísimo y no se animan a exportar porque están en un lugar donde los costos logísticos internos, más allá de que no hay que diferenciar logística interna y externa, es la logística en general, generan sobrecostos, pero sí, obviamente, que se pueden exportar desde el sur. Hola, ¿qué tal, Pablo? Sí, Juan José. ¿Cómo estás?
No, Muy bien. puntualmente la consulta es, yo estoy en el área de telecomunicaciones. En Sí, realidad me interesa el curso por el hecho de la posibilidad de importar tecnología. Si bien marcas internacionales que yo trabajo es muy difícil porque ya tienen sus distribuidores nacionales y sus partners oficiales, pero existe la posibilidad, más que nada en lo que es que nosotros trabajamos, que es Internet, de traer marcas en las cuales la calidad del producto es muy buena. Y lo que es exportar, por ahí es más complicado, pero tenemos la posibilidad de exportar nuestra tecnología de fibra óptica, los servicios de Internet, al país limítrofe de Chile. Yo estoy en Río Gallegos, Santa Cruz. sí, Entonces, también históricamente en esta zona, todo lo que vos exportes, perdón, todo lo que importes, viene a Puerto de Buenos Aires. Entonces yo, hasta el día de hoy no conozco, por ejemplo, hay un puerto que se llama en Punta Quilla, ahí cerca de centro de Santa Cruz, donde se maneja únicamente exportación de todo lo que es la parte pesquera, la industria sí, pesquera. sí. Pero no hay importación tecnológica, todo tiene que pasar por Buenos Aires. Entonces, el costo de ese flete de descargar en Buenos Aires, nacionalizar el producto y traerlo hasta Río Gallegos, Sí. es lo que encarece en sí, más que nada un producto de tecnología, ¿no? Que tiene tanta competencia, tanto en los productos oficiales como en las copias piratas que existen. Una consulta, Juan José. Sí. Juan José, la zona franca de Santa Cruz no está en funcionamiento todavía, ¿no? No, todavía no está en funcionamiento. La idea es que en octubre se abra. El problema que tenemos ahí es que inicialmente hay 5 locales nada más que van a empezar a trabajar, 5 comercios, de los cuales 3 son importadoras que vienen del país vecino de Punta Arenas. Ellos, es más, tienen la concesión, la gente esta de Punta Arenas, y inicialmente lo que van a traer es justamente consumo interno y, bueno, algunas automotrices que van a hacer en realidad en conjunto con distribuidores o con representantes de marcas nacionales del grupo Costa, que es el único que se maneja acá en Santa Cruz, eh, pero inicialmente va a ser, bueno, por decirlo así, consumo interno, como digo, indumentaria, regalería, billutería, hogar y demás. No hay hasta el momento una presentación en la cual nosotros, en la cual hicimos la investigación a través de la Cámara de Comercio de Río Gallegos, podamos importar productos de tecnología a través de Zona Franca para consumo interno. Inicialmente está pensado solamente para el minorista de consumo interno. Está bien. Bueno, Pablo, acá Mi hay... consulta va a eso, justamente a la importación de tecnología a través de algún puerto de Patagonia, si vos conocés, Pablo, o alguna manera que se pueda llegar a trabajar sin tener que depender de que todo se descargue en Buenos Aires y se paguen esos fletes. Mirá, a ver, nosotros tenemos en el grupo un experto en logística y sería por ahí la persona más adecuada en responderte esto. En todo caso, te puedo poner en contacto y charlar con él, es un profesor justamente del programa en dirección. Así que si después, viste que dejé un mail, me pasas tus datos, yo los pongo en contacto y seguramente te puedo dar una mejor respuesta. Porque es Dale, una cuestión... buenísimo. Pablo, Bien. les Luego por mail. propongo, como estamos un poco pasados de tiempos, pero veo que hay muchas preguntas y gente interesada. Si les parece, los que quieran pueden quedarse y los que vamos a responder consultas. Aviso esto como por las dudas, ¿no? O sea, nos quedamos un rato más, pero bueno, avisamos a todos por si alguno necesita. Después nosotros nos ponemos en contacto para pasarles la información que quieran del programa. Yo los contacto a todos. Bien, yo solamente me despido y aprovecho y agradezco, Pablo, chicos, la posibilidad. Por favor. También tengo que salir y seguir haciendo cosas, así que quedo en contacto por mail, les voy a escribir con esta consulta y bueno, es más que nada agradecerles la posibilidad de esta experiencia, de esta capacitación y la información muy buena. Muchas Gracias. gracias, Juan José. A No, ver, por favor, tenemos una ustedes. pregunta de Nicolás. Dice, ¿es posible exportar sin tener comprador en el exterior? Nuestra estrategia está basada en ir a mostrar nuestro producto para después venderlo. Necesitamos generar confianza, primero por el tipo de producto que fabricamos. A ver, hay un régimen que es envíos en consignación, Nicolás, que está hecho justamente para promover productos en el exterior con el fin de poderlos vender una vez que estás. A ver, es un régimen que tiene un tiempo limitado. Vos podés estar, porque no es una exportación en consignación, es un envío en consignación.
Entonces, dentro de un plazo determinado, si vos no vendiste esa mercadería, y esto es por código aduanero, tenés que pedir una prórroga para seguir teniendo esa mercadería en el exterior. Lo que tenés que pensar es, ¿qué haces después? Porque en un momento determinado, o vendés la mercadería, o abandonás la mercadería, a veces sucede en las ferias, ¿no? Uno va con un montón de mercadería a las ferias internacionales y después no las puede vender, ¿qué hace? O la revienta ahí, por decirlo de alguna forma, en la feria, para recuperar algo de plata, o directamente las pierde. Entonces, existe ese régimen, recuerda, envíos en consignación, lo tendrías que hablar con un despachante de confianza, también dentro del staff de profesores tenemos uno de los despachantes más grandes de Argentina, si no el más grande de Argentina, y puede responderte esto tranquilamente. Pero por ahí ya adelantarte de que tenés ese régimen. ¿Tengo una consulta, Pablo? ¿Se Sí, escucha ahí? sí. A ver, te veo. Ahí está, Leandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, nosotros somos una software factory, desarrollamos software y bueno, estamos en un proceso de expansión con la intención, digamos, de entrar a Estados Unidos. Y mi pregunta va orientada al tema del idioma. Sí. Desde tu punto de vista, si nosotros necesitamos incorporar un comercial, digamos, para esta función, y si alguien con un idioma, digamos, avanzado, pero como segundo idioma, puede funcionar, o en tu experiencia pensás que necesitas a alguien que sea nativo, ¿no? A ver, ¿entiende lo que está vendiendo? ¿Cómo? ¿Entiende lo que está vendiendo? Sí, en teoría es lo que estamos buscando, alguien que entienda lo que estamos vendiendo, es uno de los requisitos para el puesto. ¿Te acuerdas el lenguaje del pato? Lo que yo mostré, ese es el primer idioma. Sabe hablar inglés, o sea, no es que sea bilingüe. Sabe hablar inglés, se hace entender, comprende lo que está vendiendo y tiene un perfil comercial y no hace falta. A ver, ¿lo querés? Sí, querés poner la frutilla al postre, querés un nativo, perfecto, perfecto. A ver, cierra todo, pero con muchísimo menos he visto gente tener éxito, con muchísimo menos. Es más, te diría, ni siquiera está con el idioma, pero con entendimiento claro del producto. Acá, siendo un producto tecnológico, un producto informático, requerirá una explicación muy clara de lo que vos estás queriendo exportar. Por lo tanto, ese es el primer foco que tenés que hacer. El idiomático lo tenés resuelto, por lo que veo, más allá que no sea un nativo, pero si vos tenés esas dos patas, y para cómo le sumás un perfil comercial, es decir, que sepa inglés, que conozca lo que está vendiendo, no significa que sea buen vendedor. ¿Se entiende? O sea, son 2, 3, 4 puntos que vos tenés que tener como puntos de referencias para tomar a alguien que haga esa labor. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. A ver. Vamos cuando quieras, Pablo, porque ya estaba. Acá había algunos. A ver. Bueno, nada, a ver, tienen total disponibilidad de mi mail. Se los repito si no está, o se los escribo acá en el chat por las dudas, para hacer cualquier tipo de pregunta, porque estamos... Acá hay una pregunta de cómo elegir un mercado para empezar a exportar, que creo que vale la pena que la conteste como última pregunta, Pablo. Cuando uno hace una investigación de un producto para empezar a exportar, poner en nuestros casos, de qué herramientas nos valemos cuando estamos con algún cliente que quiere empezar o una empresa que quiere empezar a exportar, lo primero que haces es una investigación, ¿qué están haciendo tus pares? ¿No? O sea, es una investigación del sector. ¿Qué hacen vos no decís, qué hacen tus empresas competidoras? Y averiguamos dónde están exportando o qué están haciendo esas empresas. Después, al margen de las empresas, tenés que averiguar qué están haciendo el sector en general. Entonces, tomás el producto y a dónde se está vendiendo este producto al margen de lo que haga la competencia. Es decir, a determinados mercados. En tercer lugar, empezás a estudiar esos mercados en virtud de a dónde compran, además de comprar de Argentina, ¿no? Porque tiene proveedores de todos lados del mundo. Y cuarta instancia, empezás a establecer lazos con esa empresa para tratar de vender. Esos son los 4 pasos que a ver, durante muchos años hemos hecho. Andrea Tastian levanta la mano, no sé si querés que cerremos ahí. No, es una pregunta
curiosidad logística, había escuchado y vi algunas maquetas en una oportunidad que viajé a Mendoza, que había un proyecto bioceánico de comunicar el Pacífico con el Atlántico, vía terrestre. La verdad que no recuerdo si era un proyecto de Arnequian o un proyecto que estaba tratando el gobierno. Si podés, si sabés algo, Pablo, de ese proyecto, porque es muy interesante, sobre todo para las bodegas que estamos en el norte, salir por el Pacífico, salir por el Atlántico. Si bien hoy hay oportunidades terrestres, estoy interesada en ese proyecto. Me parecía que era un proyecto bárbaro, en donde, hasta donde sé, los chilenos, puede ser que estaban, no sé si tenés información sobre eso. Andrea, yo escuché ese proyecto, te soy sincero, hace 20 años atrás. 20 años, por la primera vez que escuché ese proyecto. Y bueno, no se ha avanzado mucho, sinceramente. Tendremos que tener muchísimo más facilidad para la comunicación interoceánica desde Argentina, pero no las hay. A ver, el desarrollo de un medio de transporte como el tren, que es maravilloso, no se ha desarrollado en las últimas décadas, te diría. Pero este proyecto permitía salir al Pacífico, ¿no? Sin tener problemas con nevadas, con problemas fronterizos. Porque es un proyecto multimodal, ¿entendés? Multimodal que implica varios medios o métodos de transporte. No estoy anoticiado de que eso se haya avanzado, la verdad. No. Una pena. Sí, totalmente. Totalmente. A ver, se te quedó nevado el Cristo Redentor, tenés que mandar a Chile y no pueden mandar nada. Sí, el multimodal lo conocemos, pero esto te permitía, no sé, parecía tipo un proyecto de la NASA, y por ahí estabas al tanto si esto era un problema de que los chilenos pusieron algún tipo de trabas, o fue el gobierno argentino que, bueno, que no lo pudo llevar adelante. No, desconozco. Yo escuché por primera vez, te digo, en el año 2003 de ese proyecto. Me habían convocado como en una mesa de opinión sobre temas de comercio exterior, con quien era el presidente en aquel momento, y presentaron el tema como el tema, y después la verdad no sucedió nada. Así que no tengo, la verdad, después nunca más supe de eso. Bueno, ojalá que en los próximos 20 años se pueda ver algo así. Ojalá, necesitamos mucho. Estamos logísticamente lejos de todo, y Argentina necesita soluciones logísticas. Bueno, gracias. No, por favor, Andrea. Pablo, si te parece, vamos dando un cierre. Ya nos despedimos. Vale. Muchísimas gracias a todos. Ahí tienen mi mail. Cualquier duda que haya más allá de este tiempo, me pueden directamente escribir ahí. Estamos a disposición, incluso Inés, por cualquier consulta que hayan hecho en relación al programa, con todo gusto se las dará. Así que bueno, nada, esto es un primer contacto con muchos de ustedes, así que estamos abiertos a seguir trabajando juntos y viendo todas las dudas que se generan, porque muchas veces nuestros programas tienen que ver, direccionar los contenidos en base a las problemáticas de las empresas, ¿no? Y siempre nos viene muy bien el feedback. Así que bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Pablo, nuevamente.